ahora sí, amados hermanos, continuando con la temática del mes. Una temática maravillosa, pero en la cual tenemos que tener siempre mucha reverencia, porque al hablar del Espíritu Santo, ya lo vamos a tratar de exponer para que veamos lo delicado que es hablar del Espíritu Santo de Dios. Acuérdense que si hay un pecado que es imperdonable, se relaciona solamente a él. Y continuando así con la temática del mes, la fiesta del Pentecostés, la plenitud del Espíritu Santo, he titulado esta reflexión: nuestra inminente necesidad del Espíritu Santo. Y está basada en el capítulo 15 de la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 13, versículo que leyó nuestra amada anciana al comenzar. Y para honrar la palabra de Dios nos colocamos de pies. Vamos a honrar su palabra. Capítulo 15, versículo 13 de la epístola a los Romanos, dirigida por el apóstol Pablo. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice de la siguiente manera: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Oremos. El Señor bendiga su palabra. Padre bueno, Padre eterno, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, venimos ante ti para darte gracias primeramente, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa maravillosa promesa que diste a tu iglesia, como es el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque Él ha venido a ser morada en nuestros corazones. Y antes de comenzar con el tema del día de hoy, Señor, te pedimos que tu palabra pueda ser de edificación, de exhortación y consolación de tu pueblo. Que aprendamos, oh Dios, a ponerla en práctica. Por esa maravillosa palabra no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. Acuérdese la recomendación de nuestro pastor Ender: pasar de la ortodoxia a la ortopraxia. No nos llenemos tan solo de teoría o de conocimiento, sino que podamos poner en práctica tu palabra para la gloria y honra de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Amados hermanos, en este momento quisiera solicitarles su atención, porque quiero hablar a la gran necesidad que existe de la manifestación continua del poder del Espíritu Santo en la iglesia de Dios. Porque por medio de ese maravilloso poder deben ser recolectadas las multitudes para Cristo. Acuérdense que ese tercera persona de la divinidad es el que convence de pecado, de justicia y del juicio que está por venir. Y quiero demostrarle primeramente que el Espíritu Santo es necesario para el crecimiento interno de la gracia de la iglesia de Dios. Es de ahí el texto áureo o base que he tomado para la predicación de hoy, el cual dice: y el Dios de esperanza os llene de ¿qué? De todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y es evidente que el apóstol Pablo acá atribuye al Espíritu Santo el poder de ser llenado de gozo y paz en él creer y el poder de abundar en esperanza. Es en el Espíritu Santo que nosotros debemos de abundar en esa esperanza. Y con esto también quiero demostrarles que el poder de la iglesia en el exterior, es decir, para que el poder de la iglesia se manifieste del lado fuera, ese poder con el que deben ser agresivos, o debemos de ser agresivos, porque me incluyo yo también, debemos de ser agresivos y trabajar en este mundo para reunir a los elegidos de Dios de entre los hombres. Pero eso tiene que ser con la misma energía del Santo Espíritu de Dios. Entonces quiero que podamos ver, amados hermanos, que para poder mantener feliz a la iglesia internamente, antes que nada debe haber de una manifestación gloriosa de su Santo Espíritu. Porque sin el Espíritu de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Y en segundo lugar, que para que la iglesia pueda invadir los territorios del enemigo y conquistar al mundo para Cristo, tiene que estar revestida de esta misma energía sagrada. Y si podemos ir un poquito más allá y decir que el poder de la iglesia para la obra externa
es proporcional al poder que mora dentro de ella. Si la iglesia es iluminada por el Espíritu Santo, entonces se reflejará luz allá afuera. Y se tornará para los inconversos que hermosa como la luna y clara como el sol. Con esto quiero decir que no se puede extraer de la iglesia lo que no está contenida dentro de ella. Lo habló muy clara la pastora Carmen el domingo. Porque el depósito tiene que estar lleno antes de surtir a los demás. Nosotros mismos debemos de beber el agua viva hasta estar lleno. Y luego es que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Amados hermanos, no se pueden distribuir panes y peces de una cesta vacía. No. Por muy hambrienta que esté la multitud, no se puede. Y un corazón vacío no puede hablar cosas significativas. Ni mucho menos de un alma flaca se pueden extraer tuétanos gruesos para alimentar al pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero debe de hablar para edificación. De tal manera que lo primero que debemos hacer es revisar bien los asuntos de casa y pedirle a Dios que nos bendiga y haga resplandecer sus rostros sobre nosotros para que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas. Y para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones su salvación. Es la única forma de que pueda la gente creer en Cristo. Porque el Espíritu Santo es el que hace esa misteriosa obra. Pero si nosotros no estamos revestidos y ni tenemos la plenitud del Espíritu Santo, nuestras palabras van a ser vacías siempre. Y yo quiero hablar de la gran necesidad de la iglesia. Es decir, de la necesidad que tiene de ser vigorosamente conducida por el Espíritu Santo de Dios. Y antes de estar en este tema, le pido la más profunda reverencia. Lo he dicho siempre que he tenido que predicar sobre la tercera persona de la divinidad. Debemos adorar mientras estamos en su presencia. Debemos sentir condescendencia de esta bendita persona de la deidad. ¿Saben por qué? Pues se digna morar en nuestros corazones y a obrar no tan solamente en el nuestro, sino en el corazón del ser humano también afuera. Recordemos que esta persona divina, esta divina persona es muy sensible y es un Dios celoso. Leemos que se aflige y se contrita o se entristece. Por lo tanto, pidamos su perdón por las muchas provocaciones que hemos causado al Espíritu Santo de Dios. Y con el más humilde temor, inclinemos nuestro rostro para hacer una adoración. Recordando que si hay un pecado que es imperdonable, es el pecado contra el Espíritu Santo de Dios. Porque el pecado contra Él no será perdonado en esta vida ni en la venidera. Así que oremos al Señor. Bendito Padre, Dios eterno, todopoderoso. Te pedimos perdón, oh Dios, Espíritu Santo. En medio de la ira, acuérdate, oh Dios, de la misericordia. Y perdona nuestras provocaciones, Señor, sabiendo que a diario te contristamos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, sabiendo y reconociendo que no hay un pecado que sea perdonado, que el único pecado imperdonable es el que se atribuye a tu Santo Espíritu. Por lo tanto, te pedimos perdón, Dios, antes de entrar en este maravilloso tema. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, no hay nada que sea más cierto y delicado que cuando entramos a hablar del Espíritu Santo. Porque si alguna vez nosotros debemos velar nuestro rostro y regocijarnos con temor y temblor es cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, amados. Y con la misma humildad y bajo la misma sombra divina del Espíritu Santo, síganme mientras voy a exponer para ustedes 7 obras del Espíritu Santo. 7 obras que son sumamente necesarias para la iglesia de Dios. Y la primera, debo comenzar de decirle que el poder del Espíritu Santo se manifiesta en la resurrección de las almas a la vida espiritual. Toda vida espiritual que existe es la creación del Espíritu Santo. Se mantiene en la misma resurrección. Es el único que resucita las almas de la muerte. Toda vida espiritual la da el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros teníamos vida suficiente para conocer nuestra muerte hasta que el Espíritu Santo nos visitó. No teníamos suficiente luz tampoco para percibir que estábamos sumidos en tinieblas. Ni mucho menos el sentido común para sentir nuestra miseria. Estábamos completamente abandonados.
bajo nuestra propia necedad, amados hermanos. Y aunque estábamos desnudos y éramos pobres y miserables, creíamos que éramos ricos y nos habíamos enriquecido. Y lo que estábamos era bajo sentencia de muerte como un criminal. Estábamos condenados y sin embargo hablábamos de méritos y hablábamos de recompensa. Estábamos muertos y sin embargo nos jactábamos de estar vivos. Pero el Espíritu de Dios en su infinita misericordia vino a nosotros con su misterioso poder y nos hizo renacer para una esperanza viva, amado. Gloria a Dios por su Santo Espíritu, el cual vino a ser morada en nuestras vidas. Mucha razón tenía el Señor cuando dijo que os conviene que yo me fuere. Qué bendición al enviar a su Santo Espíritu. Y la primera señal de vida que nosotros podemos tener es cuando nos dimos cuenta que estamos bajo el dominio de la muerte. Ahí fue cuando pudimos abrir los ojos. Comenzamos a percibir nuestra insensibilidad y, si me perdonan la expresión, empezamos a ver nuestra ceguera espiritual. Éramos ciegos espiritualmente. Gloria a Dios por el Santo Espíritu de Dios. Porque el crecimiento de la vida espiritual, al igual que la vida inicial, tiene que ser bajo la operación del Espíritu Santo, el cual operó en Cristo para resucitarlo de los muertos. Y así fuimos resucitados nosotros también. Entonces veamos nuestra absoluta dependencia que tenemos hacia el Espíritu Santo de Dios. Porque si Él se fuere, nosotros recaeríamos en muerte espiritual. Y la iglesia, ¿quién se convertiría en un osario? El Espíritu Santo es absolutamente necesario para hacer que viva todo lo que nosotros hacemos. Nosotros somos sembradores, ¿verdad? Pero si tenemos semillas muertas en nuestras canastas de semillas, ¿qué cosecha podríamos tener? Yo quiero que ustedes me digan. Ahora, el predicador tiene que predicar la verdad. Viva de una manera viva si espero tener una cosecha al 100%. Es la única manera de poder tener una cosecha. Y hoy la humanidad necesita experimentar un sermón vivo que lo estremezca con plenitud de poder. Y ese poder solamente es del Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros no buscamos la llenura, la plenitud del Espíritu Santo de Dios, no vamos a convencer absolutamente a nadie, porque no tenemos el acompañamiento, que es el que convence de pecado, juicio y justicia. Pero si el Espíritu de Dios está ausente en la iglesia, ¿qué vida puede tener una iglesia entonces? Todo sería como el susurro de hojas muertas sobre una tumba. Sería la congregación de los muertos dando vueltas sobre su sepulcro. Eso sería la iglesia sin el Espíritu Santo. Amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios es un vivificador. Él nos revive y revive las cosas que nosotros hacemos. Entonces tiene que estar especialmente con nosotros para revivir a aquellos con quien también tenemos que tratar allá afuera por amor a Jesús. Imagínense un predicador muerto, un sermón muerto y pecadores muertos. ¿Qué podría resultar de allí? Sería como bendecir un alma por medio de una simple erudición o de las palabras o pura elocuencia. También sería como tratar de parar un huracán con pura retórica. Amados hermanos, debemos ser completamente dependientes del poder del Espíritu Santo. Y por mi parte yo me regocijo en esta maravillosa dependencia. ¿Sabe por qué? Porque si por mi parte yo tuviera una reserva o un poder para poder salvar las almas que fuera de mí, ni siquiera me quiero imaginar la tentación al orgullo y a una vida distanciada de Dios. Es bueno ser débil. Es bueno ser débil en el yo. Una vez me dijeron, la oración es para los débiles. Y yo dije, bueno, yo me considero el primero de los débiles. Porque aquí el único que es todopoderoso es Dios. Yo soy débil y necesito depender de Él. Debemos ser simplemente la pluma en la mano del Espíritu de Dios, incapaces de escribir una sola letra sobre la tabla del corazón humano. Solamente lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo.
Así que clamemos, amada iglesia, clamemos al Espíritu de Dios que reviva todas las cosas que nosotros hacemos. Que reviva la palabra cuando es predicada a aquellos pecadores. Porque debemos tener el poder vivificador del Espíritu Santo y así ser instrumentos en la mano de Dios para despertar a las almas muertas. Es la única forma, es la única manera. Porque nosotros no salvamos a nadie ni convencemos a nadie. Solamente el Espíritu Santo que mora en nosotros. La segunda obra que quiero resaltar hoy del Espíritu Santo, amada iglesia, es que Él se encarga de iluminar a su pueblo y necesitamos iluminación. Aquellos que han estudiado teología y han visto lo que es la teología sistemática y han visto lo que es la doctrina del Espíritu Santo o la neumatología, se dan cuenta que el que ilumina para poder entender la palabra de Dios es el Espíritu Santo. No es el que revela, ya las revelaciones todas están dadas. Aún el libro de Apocalipsis hablaba de revelación, es esa la última revelación. Pero Él nos da la iluminación para poder entender su palabra. Y Él lo ha hecho dándonos su palabra, la cual Él mismo ha inspirado, el mismo Espíritu Santo. Pero aunque sea inspirada su palabra, eso no quiere decir que todas la van a entender, porque tiene que ser enseñada por su grandioso autor. De lo contrario, nadie la puede entender. El mismo apóstol Pablo dijo que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque tienen que discernirse espiritualmente. De lo contrario, son ciegos. La pueden leer tanto como quieran y no van a descubrir ningún sentido íntimo ni vital en ella, a menos que sean conducidos por el Espíritu Santo de Dios. Nadie conoce las cosas de Dios salvo a quien el Espíritu Santo se las pueda revelar. Lo dice la palabra. Pues ninguna mente carnal puede entender las cosas que son espirituales. Nadie. Ninguna mente natural o carnal va a entender las cosas que son espirituales. Y el hombre que no tiene entendimiento espiritual es un hombre ciego. Y la luz más clara no lo va a capacitar para que pueda ver. Tiene que ser enseñado por el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, morirá en su ignorancia. De allí es donde surge el error dentro de la iglesia. Así que los que profesan, si no son enseñados por el Espíritu Santo de Dios, su ignorancia engendrará en ellos arrogancia, orgullo, incredulidad y muchas cosas más. Tenemos que ser guiados y instruidos por el Espíritu Santo de Dios. La mayoría de las herejías que hay hoy en las iglesias, no todas nacen de errores deliberados, no. No todas nacen de errores deliberados. Estos errores surgen también, ¿saben por qué? Por no escudriñar las Escrituras con un corazón enseñable y por no someter su mente a la luz del Espíritu Santo. Por eso es que nacen muchas herejías hoy en día. Y los cismas son tan grandes ocasionadas por la ignorancia y por el espíritu altivo que no tolera la corrección. De allí donde vienen los problemas y las divisiones. Por otra parte, la unidad debe ser duradera y la práctica en la iglesia de Dios. De allí es la inminente necesidad de que nosotros seamos guiados por el poder del Espíritu Santo para que nos mantengamos unidos. Amada iglesia de Dios, si piensan que conocen una doctrina, pídanle al Espíritu Santo que les muestre que la conocen. ¿Saben por qué? Porque mucho de lo que nosotros pensamos que sabemos resulta ser desconocido para nosotros cuando los tiempos de tribulación nos tocan la puerta. No sabemos nada realmente a menos que sea grabado con fuego en nuestro corazón, como un hierro candente por medio del Espíritu Santo de Dios. Y esa es una sola experiencia, y esa experiencia solamente puede venir de parte del Espíritu de Dios. Más nada. Entonces yo creo que ahora podemos ver la inminente necesidad que tenemos nosotros del poder, de ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Pues encontramos que esa agraciada fuerza opera en nuestra vida ¿para qué? Para instrucción también de los demás. Nosotros somos instruidos por el Espíritu Santo, somos iluminados a entender la Sagrada Escritura, pero también para instruir a otros. La palabra de Dios dice que el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, ¿verdad? Entonces la ley de la viña del Señor es que nadie trabajará allí mientras no conozca primero el sabor de los frutos que crecen en el sagrado viñedo. Debemos conocer plenamente a Cristo y su gracia y su amor y su verdad antes que podamos ser siquiera
instructores de bebés para Cristo. Así que oremos plenamente pidiendo que el Espíritu Santo nos instruya y nos capacite y nos lleve a toda verdad para conocer su palabra y poder ser instructores también de otros. La tercera obra que quiero resaltar hoy es que el Espíritu Santo crea en el creyente un espíritu de adopción. En Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu, el cual clama, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y tocante a esto, el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 15 dijo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces quiere decir que somos regenerados por el Espíritu Santo y así recibimos la naturaleza de hijos. Y esa naturaleza es solamente dada por Él. Es apremiada, desarrollada y madurada continuamente es por Él en nuestra vida. Somos regenerados por Él. Y esto podría parecerle a ustedes de muy poca importancia, pero es importante. Pues la iglesia nunca está feliz, excepto cuando sus miembros caminan como hijos amados de la mano hacia Dios. Algunas veces el espíritu de esclavitud se introduce en nosotros y comenzamos a hablar del servicio de Dios como si fuera algo pesado y agobiante y nos sentimos descontentos. Y eso solamente lo hacen los siervos cuando no son idóneos. Pero el espíritu de adopción que obra en nosotros, obra por amor y sin ninguna esperanza de recompensa. Y está satisfecho tan solo cuando estamos en la casa del Padre. Un hombre que nunca ha recibido el espíritu de hijo para con Dios no puede conocer lo que es la bienaventuranza de la vida cristiana. No puede conocerlo nunca. Primero, el Espíritu Santo de Dios nos hace que sentir como hijos. Y cuando vivimos en la casa de Dios, entonces el servicio para Dios se torna para nosotros dulce y fácil. Y no tanto eso, sino que aceptamos el servicio a Dios como una parte de la prueba que somos llamados a soportar por amor a Jesús. Bendito Espíritu Santo de Dios, el cual nos ha hecho sentir que somos hijos de un grandioso Padre. Y nuestro amor debe ser como un amor infantil y ser cálido para que Él se sienta amado por nosotros, así como nosotros nos sentimos amados por Él. La cuarta obra es que el Espíritu Santo es llamado también el Espíritu de santidad. Y esto quizá a muchos no les gusta. Pero sin santidad nadie verá al Señor. El Espíritu Santo nunca sugirió el pecado ni lo aprobó. Lo único que ha hecho el Espíritu Santo con el pecado es contristarse. Pero la santidad es su deleite. La iglesia de Dios lleva en la frente la palabra santidad a Jehová. Y tenemos que ser santos porque Él es santo. Y la única forma que la iglesia pueda reclamar que es iglesia de Dios es viviendo en santidad. Porque una iglesia profana no podría ser aquella de la cual leemos en el capítulo 5 del libro de los Efesios. Dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así debe ser la iglesia de Dios. Y la santidad no es simplemente, amado, moralidad. Hay muchos que piensan que santidad nada más es vivir en una vida moral, porque Dios es un Dios moralista. Tampoco se trata de la observación externa de los preceptos divinos motivados por un severo sentido del deber. No. ¿Sabe lo que es la santidad? La santidad es la totalidad de nuestra humanidad, consagrada plenamente para Dios y moldeada a su voluntad. Eso es su santidad, vivir en santidad. No solamente para observar los preceptos. No. Tenemos que vivir santos integralmente porque vivimos para Dios. Y la iglesia de Dios debe tener esto. Pues
pues nunca lo puede tener, ¿sabe qué? Si no está el Espíritu Santo con ella. Sin el santificador, el Espíritu Santo, la iglesia no puede vivir en santidad. Pues no hay un ápice de santidad bajo el cielo si no es por la operación del Espíritu Santo de Dios. Y una iglesia que esté desprovista de santidad, ¿qué efecto podría tener afuera? ¿Qué efecto podría tener en el mundo una iglesia sin santidad? Amados hermanos, no había ninguna probabilidad de victoria mientras la maldición de acá estuviera en el campamento. Ustedes conocen ese pasaje de Josué, ¿verdad? Capítulo 7. Cuando la batalla de Jai. No tenían ninguna esperanza de victoria. ¿Saben por qué? Porque la maldición de Acán estaba ahí. Así también una iglesia. No puede haber alguien profano dentro de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo se va a negar a hacer grandes cosas y maravillosas cosas por la maldición que puede haber del profano o la iniquidad que puede haber en ella. Tenemos que vivir una vida santa, amados. En todo el sentido. Como lo dice, santidad es la totalidad de nuestra humanidad consagrada para el Señor. No guardar algunos preceptos y otros no. Ni tratar de guardarlos por formalidad, no, hagámoslo de corazón, que eso es lo que le agrada al Señor. Entonces, el pecador, ahora yo le voy a hacer una pregunta. Nosotros podríamos hacer que el pecador se arrepienta o que ore. ¿Lo podríamos hacer? No podríamos hacerlo. ¿Quién es el que convence? Solamente el Espíritu Santo, el cual también hizo que nosotros amemos hoy en día aquello que una vez también nosotros despreciamos. Es el único que puede hacer eso. Por lo tanto, no salgamos a luchar contra los pecados mientras no hayamos tomado las armas del Espíritu Santo. Porque las montañas de pecado nunca van a ser una llanura o se van a convertir en llanura si no llevamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. De tal manera podemos ver la gran necesidad que nosotros tenemos del Espíritu Santo en toda nuestra vida como creyentes. Como hijos de Dios, en todas las cosas que hacemos necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y el primer deseo que viene de Dios en una oración, el primer deseo que viene es por el Espíritu Santo de Dios. Ahora quiero resaltar la quinta obra del Espíritu Santo, que es la necesidad de oración dentro de la iglesia. Y el Espíritu Santo es un espíritu de gracia y de súplica. La fuerza de una iglesia se puede medir con bastante precisión. ¿Saben por qué? Por el grado de oración que ella pueda tener. Porque no podemos esperar que el Señor se manifieste si nosotros no lo pedimos. Ni que Él derrame de su poder si nosotros no lo imploramos. Pero toda oración aceptable es orada, ¿saben por quién? En el corazón del ser humano, por el Espíritu Santo de Dios. El primer deseo que Dios acepta tiene que haber sido provocado en el corazón del ser humano por la operación del Espíritu Santo. De lo contrario, no lo va a aceptar. Esas oraciones no van a llegar a la presencia de Dios. Cada súplica tiene que contener un grado de fe viva. Y por lo tanto, eso se va a elevar como un memorial delante de la presencia de Dios. Así que cada oración tiene que haber sido provocada en el alma del ser humano por aquel que moldea la intercesión de los santos, de acuerdo también a su voluntad. Tenemos que entender eso. Pues nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nunca pondrá ni va a poner en su incensario ningún incienso raro ni extraño. Solamente aquel que ha sido experimentado o producido por el Espíritu Santo de Dios. Así que la oración es la creación del Espíritu Santo. No podemos vivir sin oración y no podemos orar sin el Espíritu Santo. Y es de allí nuestra amada, es la dependencia hacia Él. Y el orar es el más claro signo del nuevo nacimiento. Aquel que no ora no ha nacido de nuevo. Porque el Espíritu Santo nos lleva a doblar rodillas delante del Padre. Vuelvo y le repito, ¿será que nosotros podemos persuadir
al pecador a ponerse de rodillas para exhalar el suspiro penitencial. O podemos hacer de que él pueda mirar a Cristo pidiendo misericordia. Lo podemos hacer nosotros. Necesitamos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para que cuando nosotros hablemos, la palabra de Dios pueda entrar en el corazón del ser humano y hacer toda la obra para la cual nosotros la enviamos, porque la palabra de Dios no se devuelve vacía. Ahora, en sexto lugar, el Espíritu Santo es de una manera muy notable el dador de la comunión. Él es quien nos capacita para tener comunión, no tan solamente con las cosas espirituales, sino entre nosotros también. Esa es otra cosa. Solo Él puede tomar y abrir el misterio secreto para que conozcamos las cosas de Dios. Y nos da la comunión con Dios por medio de Jesucristo y por el Espíritu Santo, de que es que tenemos acceso también al Padre. Es la única forma. Pues nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo quien nos lleva a esa comunión con el Altísimo. Y de igual manera nuestra comunión los unos con los otros, en la medida de la comunión cristiana, hablando de esto, es producida ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Porque si hemos continuado juntos y en paz por tantos años, no se puede atribuir a nuestros buenos temperamentos, porque yo conozco temperamentos aquí también. Ni tampoco puede ser, no, a una sabia administración, no. Ni a alguna cosa natural, no. Nosotros nos hemos mantenido unidos por el amor que ha derramado en nuestro corazón el Espíritu Santo de Dios. Y es Él el único que ha podido apaciguar nuestra naturaleza rebelde. De lo contrario, ¿dónde estaríamos nosotros? Así que la comunión solo puede llegarnos por medio del Santo Espíritu de Dios. Pero una iglesia sin comunión sería como un reino dividido entre sí. Y si tenemos que dar testimonio al mundo, tenemos que estar unidos, amada iglesia, como un cuerpo viviente que somos. Y una iglesia dividida, esta ha sido hace muchos años, o por muchos años, el escarnio del anticristo. Y ninguna burla que proviene del Vaticano contiene un mayor aguijón que la que nos ridiculiza a nosotros como protestantes. ¿Saben por qué? Por nuestras divisiones. Amada iglesia del Señor, clamemos diariamente al Espíritu Santo para que obre en nosotros el amor fraternal y esa dulce gracia que Él solo puede darnos y llevarnos a estar o a ser uno juntamente con el Hijo. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que Dios ha enviado a Jesucristo de verdad y que nosotros somos su pueblo. Así que se tienen que acabar las divisiones. Y el único que puede obrar eso en nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios. Y en séptimo y último lugar, he dejado un tema que aunque no voy a desarrollarlo por mucho, sí les quiero decir, porque se puede desarrollar en tres formas. El séptimo lugar es el Espíritu Santo. Nos hace falta en nuestra vida, pero en el sentido renombrado o en el oficio de renombrado por el Señor cuando habló sobre él como el Paracleto. Y el Paracleto también se puede nombrar como el consolador, el abogado o el consejero. Ya sabemos que Él es el consejero, el que nos lleva a toda verdad. Sabemos que es nuestro consolador. Cuando leemos la segunda carta a los Corintios capítulo 1 nos vamos a dar cuenta cuando Pablo dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a todo aquel que se encuentra en cualquier tribulación por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Y es la única forma que nosotros podamos ser consoladores, por medio de ese consolador que habita o que mora en nuestro corazón. Pero muchas veces nos convertimos en consoladores molestos como los amigos de Job. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para poder ser consoladores como Dios manda.
También se traduce como abogado, pero no quiero hablar del abogado, porque abogado también tenemos para con Dios, a Jesucristo, el Hijo, el cual está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Pero quiero hablar del Consolador, del Paracleto como nuestro Consolador. Amados hermanos, el Espíritu Santo es en este momento nuestro amigo y también nuestro consuelo. Él sostiene a los espíritus abatidos aplicando las preciosas promesas que Él mismo nos ha dado. Y Él revela en nuestros corazones el amor a Jesús. Estoy más que seguro que muchos de nosotros hubiéramos perecido en este peregrinar si no hubiese sido otorgados sus consuelos divinos. Y yo soy un ejemplo de eso. Quizá donde estuviese yo si no hubiese sido consolado por el Santo Espíritu de Dios, al cual le doy gloria y honra todos los días por manifestarse gloriosamente en mi vida. Nunca he estado solo. A pesar que llevo solo por muchos años, nunca he estado solo. El Espíritu Santo siempre ha estado conmigo y es el que ha sido mi consuelo. Amada Iglesia de Dios, quiero terminar con esto. Quiero que veamos que en todo nuestra vida cristiana, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos hacer, todo lo que tenemos dependencia absoluta hacia el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada. Por eso está la gran necesidad o la inminente necesidad de la manifestación continua del poder del Espíritu Santo en nuestra vida y en la Iglesia de Dios. Para que la obra del Señor pueda ser vivificada por el poder del Espíritu Santo. Y que cuando nosotros salgamos a predicar y a llevar la palabra, seamos sembradores para poder recoger una cosecha al 100%. Necesitamos del poder del Espíritu Santo en nuestra vida a diario, en todo momento, y ser guiados por Él. Y es el único que puede dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo cual imploro en el nombre de Jesucristo que se manifieste su poder en nosotros. Porque no hay más necesidad inminente en nuestra vida que el poder del Espíritu Santo de Dios.